Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a esta sesión sobre ciberseguridad. Mi nombre es Alejandro Vesga, soy el director de Revista Emprendedores. Desde Revista Emprendedores, desde siempre, desde hace ya 18 años, estamos trabajando continuamente por ofrecer oportunidades de mejorar tanto en la creación de empresas como, por supuesto, también, y muy importante, en la gestión de las mismas. Es decir, hemos desarrollado contenido en la revista, en la web y, por supuesto, en los eventos también un foco principal en la mejora de la gestión de las compañías. Por eso, hoy estamos encantados de poder participar en este evento que se centra en la ciberseguridad, que es sin duda uno de los elementos más relevantes a tener en cuenta en esta nueva situación que estamos viviendo, con las tecnologías avanzando de la manera que lo están haciendo y también pues, con todos los cambios que está habiendo, incluso geopolíticos, que llevan a tener un mayor foco en este elemento. De hecho, nos hemos atrevido a titularlo la próxima brecha, porque creemos que desde luego es un elemento fundamental a la hora de comunicar la ciberseguridad. Este evento se organiza desde Singular, todos lo sabéis, en la invitación es nuestro anfitrión. Singular es una compañía, como todos sabréis, multinacional española de desarrollo de soluciones a medida de tecnología, pero muy enfocada al negocio y a las personas. Tiene presencia en varios países y la verdad es que un alcance muy importante. Emprendedores, debo decirlo, forma parte de Singular desde el pasado mes de septiembre, con lo cual actuamos como invitados y actúo también como anfitrión en esta que es nuestra sede también de la empresa, de la revista Emprendedores. Bien, no vamos a extendernos gran cosa ahora, solo desde luego decir que este evento es posible gracias a la colaboración de las instituciones y las empresas que van a participar. Vamos a tener la gran oportunidad de compartir con grandes especialistas sobre ciberseguridad cuáles son las amenazas y cuáles son las soluciones que podemos abordar. Debemos dar por eso gracias a INCIBE, a Google, a Cybertics, a ISACA y a Multiverse Computing, que van a tener presencia de manera destacada ahora en nuestro evento. Durante la sesión, evidentemente, podréis hacer preguntas. Está abierto ya las preguntas del público que está presente en esta sala hoy y también por parte de las personas que están siguiéndonos desde streaming, a través de streaming en directo. Así es que, bueno, vamos a ponernos en marcha. Lo único que la estructura del evento va a ser 2 mesas redondas, una en la que vamos a hablar de las amenazas que estamos ahora viviendo y cuáles son las nuevas que están por llegar de manera inminente, y luego, evidentemente, también en la segunda mesa redonda lo que haremos será hablar de qué soluciones podemos aportar a las empresas, cómo puede reaccionar el máximo representante, el máximo responsable de la empresa ante una situación como la que estamos viviendo. Pero bueno, antes de eso, lo que haremos será proponer un ejercicio. Quiero llamar a Víctor González, que es Cybersecurity Head de Singular, mi compañero de Singular, que nos va a hablar de pues eso, un ejercicio, algo que ha ocurrido de verdad y que nos va a ayudar seguro a reflexionar. Adelante. Gracias. Hola. Vale. Buenas a todos, gracias. Gracias, Alejandro. Yo vengo aquí un poco a contaros una película muy rápida, ¿no? Y sobre todo pues a dejaros un pozo en la cabeza de reflexión de algunas preguntas que van a ir surgiendo, ¿no? La película se llama Hacking Las Vegas, que igual no sé si alguien la ha visto. Y esta película es de un hackeo que hubo en unos casinos de Las Vegas, donde bueno, se robaron varios millones de dólares, y fue mediante una llamada de teléfono. Además, los dos mismo escenario. Uno fue al servicio de soporte técnico externo de IT y otro fue directamente a la compañía, solicitando un cambio de credenciales de un administrador, y bueno, fue cambio de credenciales del administrador y para adentro, ¿no? No quiero dar muchos detalles técnicos sobre esto porque quiero hablar un poco de cómo se gestiona una crisis, no de la parte técnica, pero luego si queréis en el networking, si alguien tiene interés, pues os comento un poco porque es bastante curioso, ¿no? Os podéis imaginar que en un casino, si paramos un casino, pues las pérdidas son millonarias cada hora, máquinas tragaperras paradas, no se pueden hacer pagos con tarjeta, los clientes no pueden entrar en sus habitaciones.
Después se produce un incidente y ahora quiero ponernos en la situación de que hemos perdido totalmente el control de nuestro sistema y, bueno, hay un comité de crisis, ¿no? Lo que pasa es que esto al final, pues, lo que tiene la realidad es que supera la ficción muchas veces, ¿no? Y la ficción, veis películas de robos a casinos en los que hay que montar ahí una parafernalia de 250 personas y tienen que pasar 14 casualidades para robar 10 millones de dólares y las cosas, pues como digo, la realidad supera muchas veces a la ficción. Y esto obviamente no es una película, pasó en 2023, no pasó en 2002, ¿vale? No hay que remontarse mucho y le pasó a dos grandes del entretenimiento, al Caesars, que es muy famoso, ¿no? Al Casino Caesars, y al MGM Gran Casino, que bueno, también es muy conocido, ¿no? Fueron atacados más o menos en septiembre de 2023, más o menos al mismo tiempo. Y como digo, no fue una vulnerabilidad crítica, sino fue una llamada telefónica. Y son compañías que tienen un valor aproximado de 30.000 millones de dólares. O sea, creo que no tenían problema en invertir en ciberseguridad, ¿no? Y esto es un punto importante y me parece que genera mucho debate, ¿no? Las pérdidas calculadas, cada día de parada tenían calculadas unos 10 millones de dólares de pérdidas diarias, ¿vale? Esto además he consultado bastantes fuentes antes de tirarme a la piscina y bueno, eran 8 y pico en uno y 9 y pico en otro, ¿vale? O sea que es bastante interesante. Todas las noticias, 6 terabytes de filtración de datos, podéis ver ahí Twitter, vídeos en todas partes con las tragaperras totalmente paradas y bueno, noticias en todos los medios estadounidenses, sobre todo. Y ahora el ejercicio que quiero proponeros es, bueno, en nuestra empresa ha habido una filtración de este tipo, se han parado todos los sistemas y ahora nos están pidiendo un rescate de 30 millones de dólares. Comité de crisis y allí se juntan pues muchos mandamases de la compañía, ¿no? Con diferentes perfiles y cada perfil tiene sus propias preocupaciones aquí, para que veamos que la ciberseguridad es transversal completamente a la compañía. Cuando no pasa nada, son cosas de IT, ya lo arreglará el de IT, son cosas que no parece que sean importantes, el presupuesto de IT, todo IT, ¿no? Pero el día que pasa algo, a todo el mundo le preocupa. El CEO tiene sus preocupaciones, si pagamos el rescate o no, cuál es el riesgo reputacional, a quién informamos, si estamos legalmente expuestos, si mantenemos el negocio. El CISO tiene sus propios problemas, este es el que más preocupado está porque este es el que corre peligro. ¿Qué sistemas están comprometidos? ¿Sigue el atacante dentro? ¿Tenemos una puerta trasera? ¿Podemos contener el ataque? El CTO tiene sus propios problemas, le doy al botón, apago todo. Si alguien está en un comité de crisis, esto es, vamos, es así. Hay gente corriendo por los pasillos, o sea, yo he visto cosas. De hecho, a mí me tocó hace muchos años vivir uno, yo era muy jovencito y yo me quedé sorprendido, o sea, era un descontrol bastante grande, ¿no? Bueno, surgen muchas preguntas. Protección de datos, ¿qué obligaciones legales de notificación tenemos? ¿Se puede pagar sin infringir la ley? ¿Podríais alguno contestarme si es legal pagar un rescate de ransomware? ¿Tiene alguna implicación legal? ¿Usar criptomonedas para pagar un rescate? ¿Nos hacen factura? ¿Esto cómo lo justificamos después? No sé, es complicado, ¿no? CMO también tiene sus problemas, ¿cómo lo comunicamos? ¿A quién se lo comunicamos? ¿Si lo filtran los medios? ¿Si nosotros no hemos dicho nada? O sea, todas estas preguntas son reales, son como la vida misma, ¿no? Y ahora os quiero contar un poco cómo gestionaron las diferentes compañías esta crisis, para que veáis, ¿no?, las dos caras de la moneda. Si yo pregunto a la audiencia que está aquí y a la gente que está en casa, creo que podemos preguntar a lo mejor online si pagaríais el rescate o no. ¿Cuántos pagaríais el rescate? ¿Cuántos no sabéis si pagaríais el rescate? Vale. Esa respuesta tiene más lógica. Por lo tanto, entiendo que los demás nunca se plantearían pagar el rescate. El CEO de MGM dijo en la televisión, nunca nos planteamos pagar el rescate. ¿Vale? MGM no pagó el rescate y Caesars
de los 30 millones que les pedían, negociaron, ¿no? Y al final dijeron, venga, lo dejamos ni para ti ni para mí. 15 millones, sabe Dios dónde acaban esos 15 millones. Luego he investigado también bastante sobre el grupo de ransomware y es bastante curioso, que es otro tema que es interesante, porque al final muchos de estos rescates acaban en incluso células terroristas, o sea, hay de todo. Y eso tiene unas implicaciones legales muy importantes. Estás financiando, bueno, ciertas cosas que hay que entenderlo. Es verdad que Black Cat, que fue el grupo que hizo esto, son chavales que creo que el que más tenía eran 19 años y, bueno, estuvieron un tiempo dando vueltas y liaron algunas bastante interesantes como estas que tenemos aquí. ¿Apagaron los sistemas? MGM sí, tiró del cable, dijo yo no voy a apagar, tiro del cable, a mí que no se me rompa nada. Y Caesars lo que hizo fue un poco más quirúrgicamente, pues empezó a desconectar sistemas más externos, más expuestos, la base de datos que se había filtrado, en fin. Lo hicieron de una forma con más cuidado, ¿no? La comunicación en los dos casos tiene, bueno, bastantes pegas que poner. La de MGM fue bastante mala. De hecho, ¿qué pasó? Que en el momento que empezaron a cuajar todas las máquinas tragaperras, pues todo el mundo en Twitter poniendo vídeos, entonces ya aquello fue una presión brutal, ¿no? Pensar en una crisis con este tipo de presión que hay detrás. En Caesars no se supo hasta después, ¿no? Que al final salió a la luz que también habían sido atacados. El tiempo de recuperación, esto es también muy interesante, ¿no? Porque una de las cosas que se desprende de la decisión de no pagar un rescate es, vale, me han comprometido los sistemas, me piden 30 millones, pues hombre, si mi análisis de riesgos dice que yo, y mi plan de remediación dice que yo recupero el sistema en un día y medio, si pierdo 10 millones al día, pues bueno, pues he perdido 15 en vez de 30, no pago, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo creo que los de MGM no lo pensaron demasiado bien. Igual pensaban que lo iban a recuperar en 3 días y no fue así. Fueron 10 días aproximadamente hasta que recuperaron los sistemas. Sin embargo, en Caesars, el tiempo de recuperación prácticamente no hubo, nadie notó nada y ni siquiera se supo que hubo una brecha, ¿no? El impacto, y es aquí donde a lo mejor alguno ahora cambia de opinión. El impacto en MGM fue enorme. Al final salía en todo lo que puede salir, ¿no? Vídeos virales por todas partes, informativos. Sin embargo, en Caesars, como ocurrió a posteriori, bueno, y también había pasado en tal sitio, ¿no? Pero el que se había comido todo el marrón había sido MGM porque es el que había salido en la tele, digamos, ¿no? Financiero, pues MGM perdió más de 100 millones de dólares en el EBITDA de ese trimestre. 10 millones de la gestión del incidente, más o menos, se calculan. Y las acciones aproximadamente cayeron un 6% en esos días posteriores. También es verdad que después de investigar un poco, casi recuperaron 50 millones con algunos seguros que tenían y tal. O sea que, bueno, algo menos fue el impacto. También me parece un impacto alto pagar 15 millones de dólares. Oye, que son 15 millones de dólares, que no son 100, pero es que han sido contantes y sonantes, ¿no? Luego hubo bastante, bueno, el tema de la gestión del incidente. No he sido capaz de encontrar información de cuánto les costó y demás. Y la variación bursátil, pues no he visto tampoco que hubiera mucha variación. Claro, nadie se enteró, pues tampoco pasó nada. Cuando ya se enteró el inversor, ya se había solucionado el tema, ¿no? El cumplimiento legal, obviamente, el impacto legal pues es muy importante. Los dos se enfrentan a demandas. De hecho, el acuerdo de 45 millones ha sido en enero, ha sido hace nada. Tienen que pagar 45 millones. Se estima que el de Caesars sea más o menos igual, o sea que a los 100 millones menos 50 de antes le sumamos 45 y a los 15 de aquí pues también le podemos sumar esos 45 millones. Pensar que perdieron 6 terabytes de datos en información personal, eso, creo que eran céntimos a que tenían que pagar de cada dato, pero claro, empiezas a sumar y es enorme. Y bueno, aquí está la brecha de datos, 37 millones el de MGM. ¿Qué pasa? Que como no pagaron, pues ya todo el mundo sabe los datos que se filtraron, porque salió, bueno, se puso a la venta la base de datos y demás. En Caesars no se sabe muy bien, pero sí se cree que se han filtrado datos de mucha gente VIP, porque luego ha habido noticias relacionadas, como que había mucha información de ciertas personas que no era pública y lo han ido relacionando y parece ser que comprometieron todos los datos personales de Caesars y algo de filtración sí que ha habido, aunque no hay nada muy oficial, pero sí que estaba ahí. En resumen,
MGM tomó un camino. No pagamos, desconectamos, minimizamos el impacto y lo resolvemos nosotros. Eso pues demuestra ciertas cosas positivas. Tienes una posición ética que es bastante firme, te disuades de otros atacantes. La mayoría de las empresas que son atacadas por un ransomware y pagan, vuelven a ser atacadas por un ransomware. Claro, es obvio, ¿no? Ya sabemos que vas a pagar. La reputación a largo plazo creo que es mejor, aunque sí que es verdad que ya hay tantos ciberataques y demás que yo tampoco creo que los impactos a nivel de reputación sean tan altos. Lo vemos todos los días y nadie cambia de compañía telefónica porque hay una filtración en tu compañía telefónica, o nadie deja de ir a comprar a tu supermercado porque haya habido una filtración. Entonces, hay tantos que bueno, el tema de la reputación es un tema a discutir, pero sí que me parece importante una lección transformadora. Creo que este incidente ha cambiado la forma de pensar. Por lo menos en MGM, ahí ha cambiado la forma de pensar. El camino de Caesars, pues completamente diferente, ¿no? Vamos a pagar, lo silenciamos, el camino de antaño que podríamos decir, ¿no? Que los que llevamos unos cuantos años de ciberseguridad, esto era lo que se hacía siempre, el otro era prácticamente, casi no pasábamos por ahí. Bueno, te permite una recuperación rápida, tienes un menor impacto operativo, tienes un menor impacto financiero y tu reputación a corto plazo pues no se ve impactada, ¿no? Bueno, la realidad es que cada uno pensó que hacía lo mejor que podía hacer y que tomaron unas decisiones bajo muchísima presión. Y yo os voy a dejar unas preguntas simplemente para reflexionar, para que cada uno se las pueda hacer, ¿no? Si sabemos cuánto nos cuesta cada hora de inactividad, esto es muy importante, ¿no? Y si nuestro RTO cumple con el tiempo que necesita el negocio. Si estuviéramos en su lugar, la pregunta que os hemos hecho, ¿hubiéramos pagado el rescate? Yo creo que alguno que me ha dicho que no pagaría, después de ver estos datos, igual se lo piensa, ¿no? Aquí hay dos respuestas buenas. Lo tengo clarísimo porque lo he probado, tengo un análisis de riesgos y lo que me dice es que haga esto. Lo he probado. O la otra respuesta sería, no lo sé. Me acabas de abrir una duda, que tengo que pensar en ello, tengo que hacer un análisis y me tengo que ver ahí, ¿no? También es muy importante saber si hay criterios claros y compartidos en esto, porque cuando se monta un comité de crisis, a lo mejor, bueno, hay un criterio que es sí, pero es que hay otros 3 que son no, y ahí ya se monta la discusión y cada minuto que pasa, pues es moneditas que se meten en el agujero, ¿no? Que caen en la hucha de los malos. Si mañana caen los sistemas, tenemos un plan operativo realista. Creo que los de MGM no era muy realista el plan que tenían, porque si hubiera sido así, yo estoy seguro que si ellos hubieran probado su plan de recuperación y supieran que iban a tardar 10 días en recuperarlo, hubieran o pagado o hubieran tomado otra decisión. Y también me parece muy importante, ¿no? Yo creo que ahora, cuando hacemos gestión de riesgos, el tema de la aceptación de riesgos o la transferencia de riesgos la tomamos demasiado a la ligera. Y esto creo que hay que, cada año al menos, darle una vuelta y volverlos a evaluar. Entonces, creo que una gestión de riesgos anual es algo que hay que hacer sí o sí. Este es el mensaje que quiero dejar aquí, que una crisis no es el momento para pensar un plan. El plan tiene que estar pensado y probado. Una crisis es el momento para ejecutarlo, ¿vale? Y con esto, finiquitado. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que has generado esta duda entre el público. Muchísimas gracias por esta presentación. Continuamos con el sarao. Ya tenéis aquí el título que hemos puesto a esta mesa. Invito a Santiago y a María también ya a sentarse y acompañarme aquí. Y bueno, ahora vamos ya, digamos, vamos a ir concretando en el contenido, como se estaba diciendo cuando estaba presentando el evento. Este es mi sitio, ¿no? Vale. Esto para ellos, ¿no? Adelante, por favor, sí, sentaros. Tú, por favor, en la segunda, gracias. Y como os vamos a dejar hablar, hay un micrófono. Gracias. Gracias. Bien, pues como venía diciendo, hemos vamos avanzando con la primera de las 2 mesas redondas que os hemos prometido. En esta lo hemos titulado con el título que podéis ver aquí, que es un panorama de amenazas en evolución, comprendiendo los riesgos
Y sobre eso vamos a hablar con dos personas que tienen una capacitación extraordinaria para poder hacerlo. Nos acompaña Santiago Simón, que es gerente económico financiero de INCIBE. Seguro que lo sabemos todos, pero conviene refrescarlo. El INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, es la entidad pública estatal competente en este terreno, depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Su objetivo principal es fortalecer la seguridad digital en España, eso clarísimamente como un vector número 1, promoviendo el uso seguro de Internet y la resiliencia ante las ciberamenazas. Cuenta con multitud de servicios, esto cualquiera que visite la web lo puede ver, tanto de prevención como de respuesta. Muy importante esto, para antes de que te ocurra y para cuando ya ha sucedido tener un incidente de seguridad en tu empresa. También hay que decirlo, por supuesto, no se ciña a empresas únicamente, también vela por la ciberseguridad de los ciudadanos de España, ¿no? Tiene, como decía, un profundo conocimiento de lo que ocurre y de cuáles son las siguientes amenazas. Bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña María Bertomeu Pardo. Ella es responsable de inteligencia artificial para defensa en Multiverse Computing. Multiverse Computing es una compañía española enfocada en la optimización de los modelos de inteligencia artificial, que ha sido noticia muy recientemente, se habéis hecho bastante famosos, por la entrada del Gobierno español en su accionariado, con nada menos que una inversión de 67 millones de euros. Bueno, en vuestra compañía se buscan generar modelos más eficientes y también más resistentes a todo tipo de ciberataques, modelos de inteligencia artificial aplicado a los negocios, que estos ya, digamos, son uno de los elementos más importantes en el progreso que ahora mismo estamos viviendo en general en la economía, ¿no? Y decir también que, corrígeme en lo que no sea apropiado ya que añadir, se trata de una empresa que desarrolla tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, cuántica, compresión algorítmica, etcétera, con foco en aplicaciones industriales reales y en sectores sensibles, defensa, industria, salud, finanzas, y que busca construir una inteligencia artificial segura y soberana, es decir, controlada, interpretable, ejecutable en entornos online o locales. Bienvenida, María. Gracias por invitarme. Y un placer, ya vamos a entrar en harina. Estamos diciendo que queremos medir cuáles son las amenazas. Os plantearía primero eso y creo que además, Santiago, vosotros, bueno, creo no, sé que vosotros tenéis un estudio muy potente de cuáles son las principales amenazas y el impacto que tienen. ¿Nos comentáis un poco ambos cuáles son las amenazas que estamos viviendo? Sí, bueno, nosotros hacemos un estudio anual. Dentro de nuestra web está publicado todos los estudios cada vez que cerramos el del año anterior. Y en el del año anterior pues hemos tenido un incremento de un 16,6% de incidentes en ciberseguridad. Es decir, estamos detectados, que los habíamos detectado el año pasado, en 97.348 incidentes de ciberseguridad, que es una barbaridad y que es un crecimiento para los ciudadanos, para los que estamos ahora mismo aquí con nuestros teléfonos, en 65.000 incidentes y 31.000 para las empresas. Es destacable que para las empresas, que es el acto en el que estamos, ha crecido un 43% el número de incidentes del año 22 al año 23, que son los datos que tenemos ahora mismo. Estos datos, pues 38.200, los digo exactos porque los tengo aquí del balance, como podéis comprobar en la red, si se lo queréis descargar lo podéis tener más a mano, son por fraude online y por malware 42.136 incidentes, es decir, fijaros la cantidad que tenemos en todos ellos. El phishing llega a 21.000 y 2.000 fueron por las tiendas online. Bueno, todo ello hace que en nuestra línea de ayuda, que es el 017, a través de donde llegan nuestros incidentes y nuestro primer aviso hacia el exterior, tanto para ciudadanos como para empresas, autónomos por supuesto, hemos llegado este año a tener 98.546 incidentes, es decir, casi llegamos a los 100.000 en un año. El 54% son de primera instancia, es decir, cuando te atacan y te suplantan algo o te tienen el teléfono, la mayoría de los casos son de ese tipo, pero el 46% son de segundo nivel, es decir, ya son más importantes, ya han tomado el dominio, han hecho cosas que ya no nos interesan y en esos datos nos estamos moviendo, en un incremento de 2 dígitos al año.
Pues justo eso iba a preguntarte, 100.000 incidencias, ¿qué consideramos con este concepto? Porque puede ser desde que te has llevado un susto hasta que te han matado, ¿no? ¿Cómo de profundo es y cómo de grave? Sí, bueno, la profundidad la tienen dependiendo, como siempre, para cada quien, pero realmente el problema lo tenemos cuando hay suplantación de personalidad, cuando nos atacan nuestros datos bancarios, a nuestros datos médicos, como ha pasado últimamente, cuando esto se produce para hacer un fraude suplantándonos ante otra entidad y haciendo que pidamos algún tipo de decisión, presentemos algo que no tenemos que presentar nosotros por ello. Todos ese tipo de incidentes están dentro de estos incidentes y ya digo que de primera instancia son un 56%, pero el 46% son de segunda, son ya graves, donde ya sí que nos causa perjuicio económico o perjuicio reputacional. Claro, lógicamente estamos hablando de cosas que pueden ser muy leves o que nosotros no damos mucha importancia, hasta circunstancias como las que se han presentado previamente, que suponen el colapso de la actividad de una empresa. María, vuestra empresa está muy orientada hacia las nuevas tecnologías, lo he dicho en la presentación, de hecho, bueno, está muy reconocida y se habla mucho de ella. El desarrollo tecnológico que estamos viviendo de la inteligencia artificial tan potente, luego y creciendo de una manera exponencial, además de la llegada ya inminente de la computación cuántica, hace que todas estas nuevas tecnologías estén al servicio de los malos también, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Qué va a pasar? Sí, bueno, la verdad que sí, para empezar me gustaría decir la ciberseguridad ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas. Vemos ahora una ciberseguridad mucho más proactiva, mientras que antes las empresas eran más reactivas a este tipo de ataques. Y la inteligencia artificial efectivamente es una herramienta muy poderosa que en las manos equivocadas puede causar mucho daño. Hemos visto cómo ayuda a hacer o a realizar ciberataques mucho más personalizados, mucho más realistas y además lo hemos visto ejecutado en entornos como es la guerra de Ucrania, por ejemplo. Ahora mismo las empresas están mucho más expuestas, son mucho más vulnerables y no por elección, ¿no? Y en la guerra de Ucrania, empresas eléctricas o de telecomunicaciones han sufrido ciberataques que han afectado a la población. Y no solo afecta a la reputación de esa empresa como marca, sino también afecta a la resiliencia de todo el país. Entonces, es verdad que las nuevas tecnologías están cambiando y haciendo que la ciberseguridad y los ciberataques sean, vamos, en mi opinión, mucho peores y más difíciles de tratar. Y bueno, yo he venido hoy aquí para aprender, para conectar con vosotros y para contribuir en lo que puedo. Y sí que me gustaría pediros que miraseis también un poco más allá de la inteligencia artificial y pensemos, como bien has dicho, Alejandro, en la computación cuántica o tecnología cuántica. Y si bien es cierto, como ya habréis escuchado mucho sobre computación cuántica, está en una fase muy experimental, todavía quedan alrededor de 10 años para que exista un ordenador cuántico funcional o económicamente viable, pero la amenaza que supone un ordenador cuántico para nuestra información, nuestros sistemas y nuestras redes es brutal. Simplemente ¿Pero y qué amenaza es? Exactamente, lo puedo dejar aquí, sí, vamos, yo si quieres me explayo. Pero ¿cuál es esa amenaza? Un ordenador cuántico, al final del día, cuando sea funcional y viable, lo que va a poder hacer es descifrar los algoritmos que utilizamos a día de hoy para la criptografía clásica. Como contexto, a día de hoy tenemos dos tipos de algoritmos, criptografía simétrica y asimétrica, y es la asimétrica la que es más vulnerable porque estos ordenadores, a través de un algoritmo que se llama el algoritmo de Shor, va a poder descifrarlo. Por lo tanto, a día de hoy, ¿tu información está segura? Sí. El día que ese ordenador cuántico exista, tu información inmediatamente va a dejar de estar a salvo. Por lo tanto, también tenemos que considerar la amenaza que muchas empresas o incluso muchos estados están almacenando información para el día en que exista ese ordenador cuántico y puedan descifrarla.
¿Cuál es la solución ante esta amenaza? Lo podemos hablar más tarde. Lánzala y la compartimos. Venga. Bueno, en palabras muy simples, cómo combatir esta amenaza es cambiando la manera en la que estamos encriptando nuestra información con algoritmos que se llaman de criptografía postcuántica, que bueno, a día de hoy existen varios algoritmos. Estados Unidos ha tomado un poco la iniciativa, ¿no?, en desarrollar estos algoritmos a través del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, y desde Multiverse Computing lo que ofrecemos es un servicio para ayudar a las empresas en esta migración de criptografía y en la transición, sobre todo con un foco en esta migración un poco dual, ¿no?, manteniendo también la criptografía clásica, que a día de hoy es la que utilizamos para mantener interoperabilidad y que no nos pare el funcionamiento de la empresa. Fenomenal. Santiago, hemos estado hablando para esta mesa de comprender los riesgos. Comprendemos los riesgos, vosotros estáis monitorizando muy bien cuáles son las incidencias que hay, cómo responden las personas atacadas y las instituciones y empresas atacadas. Hay mucho que cultivar todavía en cultura de ciberseguridad. Sí, nosotros tenemos todo un área que es el CER, nuestra parte interna, que es el corazón de INCIBE, donde tenemos un servicio primero de detección y luego de respuesta en caso de que ya se haya producido. Estos servicios pues están constantemente, son 24/7 y no dejan nunca de actuar. Junto con la línea de ayuda, que nos da mucha información y nos llegan todos los incidentes, tanto de ciudadanos como de empresas, pues vamos teniendo todos estos balances de ciberseguridad, vamos contemplando y vamos viendo los riesgos hacia dónde están yendo. Por supuesto, tenemos muchas colaboraciones y siempre estamos intentando estar a la vanguardia de todas las tecnologías, pues actuando mucho con empresas, con universidades y viendo todos estos tipos de incidentes. A partir de ahí, lo que tenemos pues es un catálogo de posibles soluciones que se le da en primera instancia a la persona que es atacada y que tiene un problema, y si no es posible porque nos supera o no somos capaces de tenerlo porque todavía no ha llegado la tecnología, tenemos en cuenta que todo esto que estamos hablando ahora mismo de ordenadores cuánticos, de todo lo que puede llegar, la IA, evidentemente cada vez que tenemos la solución y tenemos una vacuna a un problema, resulta que llegan 10 nuevas tecnologías que generan otros 10 nuevos problemas cada una y al final pues vamos siempre por detrás. Entonces, ¿qué solemos hacer? Pues, por un lado, tener muy actualizados antivirus, todo nuestro sistema de protección, firewalls, todo lo que se puede hacer de respecto del hardware, pero fundamentalmente, y nos dedicamos gran parte de nuestro tiempo, es a la formación de las personas, a la formación de los trabajadores, a toda la parte personal, que al final es el que toca el enlace o el que lleva a cabo esa acción de mala praxis que termina haciendo que desenlace este problema dentro de las empresas. Hay que tener en cuenta que 6 de cada 10 empresas que son atacadas de esta forma, que son de lo que acabamos de ver, en pequeñas empresas, no en el tamaño que estamos viendo, donde tienen millones para poder pagar las multas y poder seguir adelante, 6 de cada 10 empresas a los 6 meses han cerrado. O sea, no es un problema eso, sino que es un problema muy grave que afecta y que vive con nosotros y que cada nueva tecnología incrementa el número de ataques. A mí me está entrando muchísimo miedo, no sé a vosotros. ¿Queréis preguntar algo? He dicho que había la opción de preguntar desde las personas que están en la sala acompañándonos. Necesitaría que nos pusieseis la pantalla, no recoge si hay algún de los compañeros. No sé si hay alguna pregunta, si no continuamos. Yo, desde luego, digo que esta situación pues genera miedo, la verdad, genera cierto miedo cuando se escuchan estos mensajes, pero también en cierto modo creo que se podría hablar de que la manera de abordarlo también estamos expuestos como seres humanos a enfermedades muy graves y para conseguir oye, pues no tenerlas, una de las maneras es la medicina preventiva, ¿no? Bien, pues eso me gustaría preguntaros, ¿qué elementos de medicina preventiva podemos compartir y cómo podemos hacernos esos análisis que nos permitan saber cuál es el riesgo que estamos asumiendo ahora mismo de tener algún problema?
Sí, no, muy buena pregunta. Yo, vamos, llevando esto a mi terreno y dejaré que Santiago hable más de ataques cibernéticos a día de hoy. Como medicina preventiva para la posible amenaza que supone un ordenador cuántico, a muchas empresas no priorizan o les cuesta entender el paso que tienen que dar ahora para encriptar su información de manera resistente a computación cuántica. También hay mucho escepticismo, ¿no?, en cuanto a cuándo va a existir ese ordenador, quién lo va a producir, si va a ser un país aliado a, bueno, hablo de España porque estamos ahora en España, será un país aliado a España o no. Entonces, frente a esas dudas, yo sí que animo, por mi experiencia y por mi conocimiento, animo a que las empresas den ese paso. No es un paso inmediato, es un viaje muy largo y empresas como Multiverse Computing ofrecen el apoyo que este tipo de empresas necesitan para esta migración y siempre existen soluciones híbridas, o sea, no vas a dejar de tener la criptografía como existe a día de hoy inmediatamente, sino que va a ser un proceso y muy bien acompañado. Sí, por nuestra parte, tal es el problema o lo tenemos dentro de nuestro ADN el luchar contra este tipo de cosas, que tenemos un área que se llama Protege tu empresa, precisamente destinada a que no pasen estas cosas, que tiene pues en la propia web, os animo a visitarla y a navegar por ella, donde tenéis ejercicios, tenéis prácticas, tenéis blogs, tenéis muchas cosas que se pueden ver, pero tenemos un decálogo que realiza un diagnóstico, elabora un plan director, define una política, realiza copias de seguridad periódicamente, instala herramientas de antivirus o de cualquier tipo de otra protección, mantén tus sistemas siempre actualizados, securitiza tu red corporativa, cifra la información, elabora un plan de continuidad de negocio y forma a tus empleados. Y esto de forma a tus empleados sí que lo decimos muy constantemente y creemos que es 6 partes de 10 del problema. Es decir, muchas de las veces hacemos nosotros malas cosas y somos nosotros mismos los que nos metemos en el problema por hacer lo que no tenemos que hacer y porque no estamos con esa concienciación y esa formación necesaria para poder llevar a cabo todo esto. Por lo tanto, en nuestra web, en Protege tu Empresa, tenéis todo un decálogo de cosas y muchas de las actividades que se pueden hacer para proteger la empresa. Claro, incluso este plan director que mencionas o el análisis de riesgos desarrollado por profesionales en la materia es algo que recomendáis, por lo que entiendo, es reforzar lo que ha dicho Víctor González antes en su charla sobre los bancos, que hay que venirse pensado, ¿no? Como dice, hay que venirse llorado de casa, pues hay que venirse pensado a un incidente, a una incidencia de ciberseguridad para poder reaccionar de manera correcta. Para poder desarrollar una defensa mayor a las amenazas que son, está claro, crecientes y cada vez más sofisticadas, hay una línea de trabajo que creo que habéis emprendido juntos, de hecho, que está relacionada con el Zero Trust, es decir, el sistema de no confiar absolutamente en nadie, ¿no? Explicarnos un poquito esto. Sí, efectivamente. A través de una compra pública de innovación de INCIBE, Multiverse Computing estamos colaborando en este proyecto que tiene 2 partes. Por una es Zero Trust Architecture y por otra tenemos Post-Quantum Cryptography, de lo que llevo hablando un ratito ya. Y en cuanto a Zero Trust Architecture, básicamente es una metodología en la que nunca confías y siempre verificas quién es el usuario y a qué información está accediendo. Y a esto se le suma la criptografía resistente a computación cuántica. El proyecto como tal, estamos creando esta plataforma de soluciones para ofrecérselo a las empresas a la hora de hacer esa migración. Porque el ciberataque que nos han contado fue así, ¿no? Oye, dame las claves y va el señor y se las da. Pues muy bien encriptadas que estén, no hay... Esto a veces parece absurdo, pero es así, ¿no? Es decir, que dan las llaves de entrada. No sé si teníamos, Eva, alguna pregunta en el público. ¿Sí? Creía que me habías hecho una señal, no ocurre nada. Estamos acabando de todos modos. Para acabar... Creo que sería muy interesante nuestros espectadores aquí presentes y los que nos están viendo también a través de streaming, muchos de ellos tienen conocimiento técnico, pero
pero la mayoría son responsables de la empresa, son fundadores, son gerentes de empresa y creo que también, volviendo a la primera charla, esto de delegárselo a los de IT, pues me gustaría saber qué opináis y qué mensaje podéis compartir. Bueno, nosotros para las empresas, voy a hablar de INCIBE. Nosotros en nuestro decálogo, si entráis en cualquier despacho nuestro, tenemos mesas limpias, tenemos contraseñas cambiadas, bloqueos de sesión, como política o como ADN dentro de nuestra empresa, papel cero, cosas que hacen que todo esto pues vaya para un CEO, pues unas buenas prácticas que pueden introducir ya dentro de la cultura empresarial de la propia empresa. Todas estas cosas, junto con borradores, con los ataques a ingeniería social, cuidado con las wifis, no conectar, nosotros no podemos utilizar pinchos en los ordenadores, está totalmente prohibido. Cosas de ese tipo, pues hace que, junto con la formación del personal, pues consigamos tener eso. Por lo tanto, entiendo que la pregunta es qué recomendamos a estos CEOs que podamos hacer. A los CEOs sobre justo este elemento, si se trata de una cuestión técnica, que nadie dice que no lo sea, sí, pero que tiene un componente estratégico que creo que deberíamos compartir hoy, ¿no? Sí, las cuestiones técnicas, bueno, pues por supuesto, tenerlo todo actualizado, tenerlo constantemente, tener buenos partners que nos puedan en un momento determinado ayudar, acudir a los que estén en el sector como máximos exponentes o como que tengan ese tipo de herramientas, por supuesto, pero esa es la parte del hardware y la parte de las personas, pues también complementarla. Entre las dos partes lo que tenemos que hacer es un todo resistente, igual que no se nos ocurriría ir con la cartera enseñando los billetes pues por la calle, pues esto es lo mismo, no podemos ir enseñando la cartera, enseñándole los billetes a aquel que quiere pues precisamente cogerlos. ¿Cuánta gente pone la misma contraseña en todo? 1, 2, 3, 4. Es todavía muchísima. Bien, hemos llegado al momento de cierre de esta mesa redonda. Vamos a convocar enseguida la segunda. Daros las gracias por haber sido tan concisos y tan directos en el mensaje. Nos encantará que podáis quedaros ahora al networking para que podamos todos asaltaros, porque vamos a tener muchas ganas de saber mucho más de todo este entorno de la ciberseguridad en los ámbitos en los que trabajáis vosotros. A María le he preguntado antes de empezar la sesión, como he visto en su LinkedIn, que tenía experiencia en trabajar en la OTAN. ¿Cómo es eso de trabajar en la OTAN? No sé si quieres decir, aprovecho y lo digo. ¿Te lo puedo preguntar en público? Bueno, pues te lo pregunto, mira, y lo estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo es esto de trabajar en la OTAN y ahora dedicarte? Yo creo que también una salida, estás trabajando en la OTAN y ahora estás trabajando en ciberseguridad, tiene mucho sentido, ¿no? Por el mensaje que deben conocer los ciudadanos de que el componente de guerra comercial, ahora mismo lo estamos viendo en los telediarios, pero la guerra cibernética y de ciberseguridad pues no se menciona y es un riesgo grave. Sí, no, efectivamente, como has dicho muy bien antes, la ciberseguridad ya no es solo un tema técnico, también es un tema estratégico, económico y bueno, de mi experiencia, sí, toda mi carrera la verdad que me he dedicado a analizar amenazas y cosas malas, pero también he sido muy privilegiada. He trabajado en un entorno en el que he podido apreciar el valor de las capacidades tecnológicas, lo que aportan, lo poderosas que son estas herramientas, no solo para hacer cosas dañinas o disruptivas, sino también, bueno, la inteligencia artificial también sirve para defenderte, ¿no?, de ciberataques, no solo para producirlos. Entonces también creo que un mensaje que me gustaría transmitir hoy es que estas tecnologías tienen mucho potencial para hacer cosas muy buenas y que las empresas no tengan miedo de utilizarlas. Creo que lo más importante es la formación y Santiago lo ha dicho muy bien, y instituciones como el INCIBE ofrecen formación muy buena, y usar los recursos a vuestro alrededor, tanto tecnológicos como no. Y bueno, cualquier pregunta que queráis, yo encantada de responder. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, María, Santiago, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar, me quedo yo un momento más y enseguida continuamos con vosotros en el networking. Muchas gracias.
Bien, pues como hemos prometido, continuamos con la fiesta de la ciberseguridad y ahora tenemos la segunda sesión, la segunda mesa redonda. La hemos titulado Tengo una pregunta, a ver si de este modo nos animamos a hacer preguntas a los ponentes, y si es suficiente el nivel de seguridad de mi empresa, analizando qué es lo que podemos hacer desde la gestión de la empresa. Esto ya lo hemos venido comentando un poquito en esta primera mesa redonda, y para ello tenemos especialistas de primer nivel. Nos va a acompañar Jorge Blanco, que es director de Office of the CISO de Iberia, de Google, perdón, en Iberia y LATAM, lo he leído fatal. Es el director de Office of the CISO de Iberia y LATAM de Google. Xavier Michelena, fundador y CEO de Cybertics, ofrece consultoría en ciberseguridad con un foco especial en la captación de capacitación de ciberseguridad a través de metodologías de entrenamiento continuo. Ya se ha estado hablando de la importancia de la formación, ellos se dedican a esto claramente. Y también Gustavo Hernán, que es Senior Manager Strategy and Business Development de ISACA. ISACA es la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, una entidad internacional que apoya y patrocina el desarrollo de metodologías y certificaciones para la realización de actividades de auditoría y control de sistemas de información, es decir, de la ciberseguridad. Moderará esta mesa mi compañero Arturo Belda, que es Cybersecurity Consultant Principal de Singular. Adelante todos, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, un placer teneros aquí, Jorge, Xavier, Gustavo. Y la primera pregunta es, bueno, ¿cuál es el nivel de ciberseguridad de mi empresa? Lo voy a hacer a Jorge. ¿Cuál es el nivel de inversión que tengo que realizar en mi empresa? Y a colación decirte, ¿crees que existe realmente un parámetro claro para saber si mi inversión en ciberseguridad, dependiendo del tamaño y el sector de mi compañía, es el adecuado? Pues lo cierto es que no. O sea, no existe una métrica única, no existe un parámetro único con el que podamos medir si estamos suficientemente protegidos, si el nivel de inversión de nuestra compañía es adecuado para protegernos ante las amenazas que, como han comentado anteriormente, pues están en continua evolución. Hay distintos parámetros que se utilizan en la industria. Sí, perdona. Hay distintos parámetros que se utilizan en la industria relacionados, ya que estamos hablando de inversión, con parámetros financieros, ¿no? Un porcentaje sobre los ingresos de la compañía o un porcentaje sobre la inversión de tecnología, de IT, ¿no?, de la compañía. Dependiendo de cuál sea ese parámetro, pues se suele hablar de entre un 3 o un 10% por ejemplo, de la inversión en IT. A mí me parece bastante escaso cuando estamos hablando de ciberseguridad, pero lo cierto es que no son parámetros que realmente valgan como para medir si estamos realmente bien protegidos o no. Depende mucho del sector, depende mucho del tamaño de la compañía, depende mucho de la criticidad de los datos o de los servicios o productos que están manejando esa compañía. Es decir, yo diría que lo que deberíamos hacer primero para poder plantearnos una respuesta a esa pregunta es ¿ante qué me quiero proteger?, ¿no? Hay tantísimas amenazas y antes ha comentado el compañero de INCIBE, hablábamos de miles o cientos de miles de ataques y demás. Bueno, puede ser cuestionable la forma en la que medimos esos ataques o no, pero en definitiva no solo el volumen, sino también la sofisticación de los mismos, ¿no?, y el objetivo que persiguen. Entonces, lo primero, para mí, cuando planteo un programa de seguridad, una estrategia de seguridad para una compañía es, bueno, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuáles son las joyas de tu corona que quieres proteger? ¿Es propiedad intelectual? ¿Es, no lo sé, son datos de healthcare, de datos altamente sensibles, etcétera? Y ante eso, y según también el entorno en el que operes, la situación geopolítica donde estés operando y demás, pues ya analizas las amenazas a las que te enfrentas y en función a eso puedes diseñar un plan acorde para poder protegerte. Pero vamos, la respuesta corta es no. Vale. Entiendo que estás refiriendo a una correcta gestión de riesgos, básicamente. Efectivamente. Yo creo que el medir una gestión de riesgos simplemente en un parámetro y pasar a todas las compañías por ese mismo parámetro, depende del sector, del tamaño, de demás, pues yo creo que no es una aproximación adecuada. De acuerdo.
Muy bien, esta va para ti, Xavier. Bueno, sabes que el 70% de los ataques que se producen en España aproximadamente son a las pymes. ¿Y cuál crees tú que son los errores más comunes que cometen estas y cómo pueden corregirlos con los recursos limitados que tiene una pyme? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Yo creo pues, que el primer error es que no se hace en la pregunta, ¿no? Estamos haciendo una pregunta que no se hace, con lo cual quien no está sensibilizado directamente con lo que es el mundo de los riesgos a nivel tecnológico, o sea, probablemente no es consciente, ¿no? de esta realidad. Antes se ha dicho 6 de cada 10 empresas pymes que sufren directamente un incidente en menos de 6 meses cierran, ¿no? Y hay un montón de datos y un montón de estadísticas. Vamos a empezar diciendo primero que el 95% de las empresas españolas son o somos pymes, y en Europa pasa igual, ¿no? O sea, yo creo que este es el primer error de los elementos, es decir, el pensar que todo lo que hablamos llega directamente a este tipo de empresas, a este tipo de directivos que tienen otras preocupaciones probablemente encima de la mesa que están lejos de este ámbito de la ciberseguridad. Así que lo primero que tenemos que hacer es crear la concienciación de que en el mundo tecnológico, pues en esa transformación digital de la que no nos podemos escapar nadie, la ciberseguridad es un elemento clave, ¿no? Creo que eso es uno de los elementos. 2, la ciberseguridad no es un elemento que solo se puede poner en manos de terceros, sino que es algo que tiene que estar dentro del ADN propio de las empresas, ¿no? Y cuando antes hablábamos de la formación, empecemos por formar a los directivos, a los CEOs, a los financieros, a quien emprende, a que entienda muy bien que este mundo tecnológico nos aporta un montón de ventajas competitivas. Antes han hablado de la apocalipsis cuántica, dentro de 10 años tendremos la apocalipsis cuántica, con lo cual no sabemos dónde estaremos. Yo creo que esto va de un cambio, ¿no? Y si hacemos algo un poco más profundo con lo que estamos viviendo hoy desde el punto de vista regulatorio, cuando se habla de NIS 2, cuando se habla del impacto que tiene no solo pues, en las grandes compañías, que son las que llevan años invirtiendo en ser realmente resilientes, sino en toda la cadena de suministro que va a tener que cumplir con ello, empezamos a darnos cuenta que este es el primer momento en los últimos 25 años, en los que llevo yo por lo menos en el ámbito de la ciberseguridad, que las pymes preguntan por la ciberseguridad. Así que esta es una pregunta que llega, yo digo que por vocación, por voluntad, y simplemente repite otros elementos anteriores que ya tuvimos en el mundo de la calidad, ¿no? Cuando llegó la calidad al ámbito de las empresas, primero las grandes organizaciones tuvieron que poner un conjunto de procesos, un conjunto de procedimientos y cumplir con ese 0 defectos, 0 papeles que decían antes desde el punto de vista de cómo trabajamos en el mundo digital, y eso llegó pues, a la cadena de suministro. Es decir, en una cadena de suministro todos tenemos que cumplir con ello, ¿no? Así que yo creo que desde el punto de vista de los errores, yo diría la ignorancia. Creo que no somos realmente conscientes de los riesgos que tenemos en el mundo digital. Solo cuando tenemos un problema levantamos la mano. Antes decía María que hoy existe conciencia. Probablemente en ese 5% de grandes empresas esto está pues, en el ADN de las mismas, incluso pues, en la estrategia, ¿no? Entonces, crear la cultura dentro del ámbito de lo que son las empresas y la sociedad para entender que la ciberseguridad no es una opción, sino que tiene que ser parte del ADN. Entender, igual lo vemos después, que esto no va de hacer productos de seguridad, sino productos seguros. Y nos lo está diciendo la regulación, pues con el Cyber Resilience Act. Es decir, quien quiera conectar sus tecnologías al ámbito de las redes va a tener que cumplir con un conjunto de parámetros de seguridad. Así que esto nos va a llevar a repensar muchas veces cuál es la estrategia que tiene una compañía y cómo la ciberseguridad es un habilitador de la competitividad y del futuro. O sea, quien no invierta en ciberseguridad como un elemento clave del ADN de la compañía, de sus empleados, de sus directivos y de sus productos y servicios, probablemente no estará, aunque no le ataquen, ¿no? Así que esto ya es un elemento de necesidad. Tenemos que invertir en ciberseguridad si queremos competir, si queremos que nuestros clientes realmente nos pidan nuestros productos y a la vez, si queremos competir, hay que crear pues, una cultura interna que nos lleve a ellos, ¿no? El recorrido es largo. La apocalipsis llega, pues en 10 años, ha dicho María, pues tenemos 9 años y medio pues para crear un concepto formativo, es decir, cualquier producto que queramos desarrollar se debe hacer con seguridad, cualquier elemento que queramos comunicar se va a hacer con seguridad y además, y este es otro de los temas claves, vamos a tener que confiar en terceros que realmente nos aporten el valor adicional, ¿no? Así que yo creo que el que se hace la pregunta probablemente esté ya pues, en este camino. El mayor error del 70% de las pymes es que no se hacen la pregunta. Es decir, ¿cuál es el problema que tengo yo desde el punto de vista de la ciberseguridad? Muy bien. Gustavo, ¿crees que puede ser un problema de falta de concienciación? Porque la prensa solo saca las noticias de las grandes empresas que atacan y dicen, bueno, eso a mí no me va a pasar porque solo les pasa a las grandes compañías.
Bueno, yo creo que sí, y además es importante también que estamos hablando de empresas, pero por supuesto las empresas están formadas por individuos, ¿no? Entonces podríamos todos, estoy seguro que todos tenemos ejemplos de lo que nos ha pasado como individuos, conocidos, gente cercana y demás, pero por supuesto la concienciación es lo primero. Entonces lo que tenemos que empezar es, como sociedad, a tener claro, que lo decía muy bien Xavier, lo decían antes María y Santiago, que o empezamos a formarnos o estamos perdidos. Pero formar a los empleados de la empresa no significa que las personas que toman las decisiones lancen un curso o inviertan en formación para sus empleados, sino que significa también entender que la ciberseguridad es transversal. Me ha gustado mucho cuando Víctor antes nos contaba y nos ponía los ejemplos de los diferentes individuos de la empresa, ¿no? El CEO, el CMO, el CTO, el CISO, todas estas personas. Por supuesto, el CISO ya sabemos que ya sabe de qué va, ¿no? Pero todas estas personas, ¿no? Bien, no digo ninguna tontería, bien, fenomenal. Yo creo, Jorge sabe. Pero yo creo que todos estos roles tienen que pasar también por estas formaciones y también tienen que entender que la ciberseguridad es importante. Ahora bien, lo decía antes Xavier, ¿no? El ecosistema empresarial en España, 95-97% es pyme. Cuando eres la persona que hace el marketing, cuando eres la persona que eres comercial, cuando eres la persona que hace un poquito de desarrollo web y cuando eres la persona que hace todo, es muy complicado. Entonces yo creo que esa concienciación también es un ejercicio que tenemos que hacer desde los que nos dedicamos a proporcionar estas formaciones o proporcionar estos servicios para poder ayudarles a entender que, oye, no estás solo o sola en este camino y si necesitas ayuda para formarte o bien para tener estos servicios externalizados, ¿no? Hablabas del tercero, sí. Estamos aquí para poder ayudar en este camino. Muchas gracias. Estaba para ti, Xavier. Vale, sí, bueno, luego también va, es de Jorge también. ¿Qué papel crees que jugará la automatización y simplificación de los procesos de la seguridad y la IA para que las pymes puedan afrontar los riesgos que tienen con un coste relativamente asequible? Bueno, yo creo que es fundamental. Es decir, una de las cosas que hoy en día ocurre es que hay que conectar todo, ¿eh? O sea, se habla de que en el año 2030 tendremos 30.000 millones de dispositivos IoT y en el 2040 100.000 millones. ¿Eh? ¿Quién va a conectar eso? Habrá que hacerlos pues, con esa famosa criptografía postcuántica, es decir, quien quiera conectar un sistema, quien quiera realmente entrar pues, en este elemento y además pensando en lo que va a venir mañana, debe estar concienciado de que tiene que hacerlo ya pues, con ese cifrado postcuántico, con ese objetivo fundamental de que cuando llegue pues, el famoso ataque cuántico no estés expuesto directamente al mismo, pero yo creo que la clave es lo que ha pasado pues, en ciberseguridad. Es decir, si hacemos un resumen de estos 25 años, el 80% de lo que era la oferta hoy trabaja en la demanda, sobre todo pues, en las grandes cuentas. Vamos al IBEX 35, vamos a las grandes multinacionales y tienen decenas, centenas, miles de personas que trabajan en ciberseguridad porque tienen que dar respuesta a muchas infraestructuras, a las que son legacy, a las que son transformadoras, a las que están llegando, a las nuevas tecnologías que nos van a habilitar el cambio. Es decir, si no somos capaces de simplificar todo esto, cuando vamos a las pymes, esto parece una farmacia, ¿no? Cuando vamos a la farmacia decimos, pues yo tengo dolor de cabeza, pues tienes EDR, XDR, tienes IPS, tienes IDS, ¿no? Y tienes esta marca y genéricos. ¿No? Entonces, claro, cuando tú vas a este director general que no solo sabe de marketing, web y tal, sino que además está en planta y sabe que es un torno y está controlando el torno y está gestionando la producción, incluso se va a cobrar a sus clientes porque no le pagan a tiempo, necesitamos darle pues, una infraestructura diferente. Yo creo que el futuro digital, cuando hablamos de la transformación digital, lo que tenemos que entender es que los interlocutores de las pymes no tienen conocimiento ni tienen capacidades. Y la parte de la oferta, no lo ha dicho antes Santi, pero el último informe que ha hecho INCIBE dice que faltan 99.600 profesionales de ciberseguridad en España. Exactamente, además. 4 millones, más de 4 millones en el mundo. El último estudio que no ha salido de EXO habla de 5,7 millones. Es decir, esto es un gap absolutamente irreconciliable con lo que tiene que ser la propia evolución. Así que tenemos que utilizar esas nuevas tecnologías, la IA, las infraestructuras del cloud, aquellos modelos donde las pymes hagan su negocio, ejecuten su negocio de forma segura. Así que lo que tenemos que hacer es, yo creo que cambiar el modelo, ¿no? Esto no va de farmacia, esto va de dieta, que también se ha dicho antes. O sea, hay que crear pues, un modelo preventivo, hay que crear aquellas plataformas que permitan que se ejecute mi negocio de forma segura, con cifrado postcuántico, y que seamos capaces de darle ese valor al entorno de las pymes a un precio razonable. Es decir, al final, pues en los negocios la inversión en ciberseguridad puede ser infinita, y el infinito sabemos que no da, o sea, es decir, cuando hacemos la cuenta de explotación no da. Es que yo diría que cuando se habla ahora mismo de las soberanías digitales, de todos estos elementos, lo que necesitamos son infraestructuras digitales seguras,
donde poder ejecutar nuestro negocio y donde poder conectar las infraestructuras de nuestro negocio, ¿no? Así que yo diría que a 20 años vista, porque esto no se va a hacer ni en un año, ni en 2, ni en 3, es decir, si miramos el 2050, lo que deberíamos pensar es que aquellos países, aquellas empresas que realmente ejecuten un proceso de transformación en plataformas de garantías, y ahí está pues, el concepto de colaboración, público-privada, privada-privada, público-público, es decir, entre todos tenemos que ser capaces de construir las autopistas, aquellas autopistas de la información, las autopistas de negocio, donde la seguridad sea un valor, sea pues, un activo, ¿no? Ahora que estamos en el mundo de la IA y que se están creando grandes infraestructuras desde el punto de vista de los data centers, quien realmente haga sistemas robustos, resilientes, post-quantum, donde yo pueda ejecutar mi negocio, son los que van a traer de verdad empresas, los que van a traer de verdad talento. Así que la oportunidad es esa. Yo creo que las pymes hay que dar sistemas simples, muy sencillos, es decir, dieta, una pastilla de estas cosas que tenemos ahora que podemos hacer un cóctel, ¿no? de lo que necesito. Con una pastilla yo tengo que proteger directamente mi negocio y no tengo que estar buscando la cajita de pastillas de la noche en la que con 10 o 12 pues la tensión, el colesterol, esta serie de elementos que puede tener directamente un sistema digital me van a poder afectar, ¿no? Yo creo que ese es un poco el cambio de paradigma probablemente. Necesitamos formar a la gente y a las personas en la transformación. Ya hace años hicimos el proceso de informatización y creo que hoy no podemos cometer el mismo error. Ahora hay que transformar los negocios y ejecutarlos directamente pues, en lugares que me den confianza. Cuando hablamos de la regulación, de los NIS 2, DORA y demás, es un poco lo mismo. Es decir, toda la cadena de suministro me tiene que garantizar que el nivel de seguridad es común. O sea, porque yo puedo estar seguro, pero si mis clientes proveedores no lo están, pues tengo una fuente de problemas, ¿no? Así que en esta hoja de ruta que tenemos que trazar, en esta estrategia que tenemos que ir construyendo pues, entre todos en el mundo digital, la clave es aplicando las nuevas tecnologías, simplificar la seguridad, automatizar la ciberseguridad, depender menos de cada persona, porque eso es complejo, y sobre todo ir confiando pues, en aquellas empresas que me puedan dar este tipo de servicio. Bueno, esa va para Jorge, que es relativa. Bueno, yo sé que la automatización y la IA es uno de los pilares de la seguridad en Google. ¿Qué servicios ofrecéis vosotros al respecto? Bueno, ¿O cómo solucionáis este tema? Sí, por supuesto, en nuestro ADN, no solamente en ciberseguridad, sino en todo Google, la automatización y el uso de la inteligencia artificial, no solamente el uso, sino digamos, la innovación en la inteligencia artificial, pues está con nosotros desde hace muchos años ya. Y en cuanto a ciberseguridad, bueno, el hecho de que automaticemos todo internamente para pues, proteger, digamos, una de las superficies de ataque más grandes, ¿no? A día de hoy, bueno, incluso más grande que alguna nación, ¿no? Porque ten en cuenta que estamos en algunos de los servicios que provee Google, pues hay 5 billones de personas utilizándolos al día, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es una superficie de ataque muy grande y para ser capaces de protegernos ante esas amenazas y sobre todo proteger a nuestros clientes, obviamente no podemos apalancarnos en las personas, porque además comentaba Xavier también esa falta de talento, pero además está en nuestro ADN, ¿no? El tema de la automatización y el uso de la IA. Ahora está como muy de moda, ¿no? Estamos bueno, ya sobrepasando el hype, ¿no? de la IA generativa. Me parece que ha traído la IA a este mundo, ¿no? Hace un par de años, 2 años y medio. Sin embargo, en ciberseguridad llevamos utilizando IA tradicional, machine learning, detección de anomalías, etcétera, desde hace más de 20 años, ¿no? Y no solamente en Google, en el sector financiero utiliza IA desde hace 20 años para detectar fraude. O sea, que eso verdaderamente tiene que estar considerado. Pero volviendo a la conversación que estábamos teniendo sobre el ecosistema empresarial español, ¿no? y el mundo PYME, estoy totalmente de acuerdo con el comentario que ha hecho Xavier, ¿no? Más allá de lo que Google pueda ofrecer con sus productos y automatización de detección de amenazas y demás, yo creo que debemos ser responsables, los grandes vendors tecnológicos, y verdaderamente proporcionar plataformas y tecnologías seguras por defecto, por diseño, por defecto y en producción. Y eso significa renunciar a vender cacharritos o las pastillitas o como lo queramos llamar, ¿no? Que eso suena muy disruptivo, ¿no? A lo mejor en el sector de la ciberseguridad, pero estamos hablando de proteger a todo el ecosistema empresarial, ¿no? Obviamente las grandes empresas
grandes bancos, empresas de defensa y demás, van a seguir siendo consumidores de estos XDR, EDR, SIEM, SOAR, cualquier tecnología que quieras. Hay de muchos sabores, ¿no? Pero yo creo que a estas empresas lo que hay que darles es, efectivamente, sencillez. Y la sencillez pasa por darles un sistema operativo seguro. Es decir, ponerlo como top prioridad a la hora de estar diseñando un sistema operativo. Darles unos dispositivos seguros. Y aquí hablo no solamente de laptops o portátiles, sino también dispositivos móviles que tengan pues la seguridad en su ADN. Dar una plataforma cloud robusta, segura y lo has comentado tú también, soberana. Y más aún a día de hoy con todo el revuelto geopolítico que hay. Pues oye, estamos hablando del tejido empresarial español, pero podemos extenderlo a la situación que vivimos en Europa en general. Y bueno, yo creo que tenemos responsabilidad las grandes tecnológicas de poder ofrecer eso a nuestros clientes, ¿no? Y eso al final simplifica la vida de ese CEO barra CFO barra, ¿no? Todos se ponen la founder and tal. Al final tiene que hacer de todo y lo último que necesita oír es alguien que le viene a hablar de las maravillas de su producto estrella de ciberseguridad. Y en eso nos tienen que ayudar también los terceros, es decir, las empresas que van a dar esos servicios de ciberseguridad, digamos marca blanca o como lo queramos llamar, ¿no? Digamos, nosotros tenemos esa responsabilidad de proporcionar plataformas, tecnologías, sistemas operativos y dispositivos seguros, pero luego adicionalmente alguien tiene que gestionar eso. Y eso yo creo que la mejor visión es la que ha planteado Xavier, ¿no? No podemos plantearnos un servicio gestionado como las grandes empresas o las grandes consultoras que le dan servicio de SOC o de CERT, de detección y respuesta, pues a un gran banco, por ejemplo, ¿no? Esto es totalmente distinto, ¿no? Y hay que facilitar el camino y sobre todo hay que ayudarles también a entender cuáles son esos riesgos. Pero vamos, mi mensaje clave es hay que confiar en que no solo confiar, yo diría que hay que exigir como un derecho, como ciudadano y como empresa, y respondo a una de las preguntas que viene por ahí, ¿no? La leo si queréis. ¿Podemos considerar la ciberseguridad un derecho básico en la era digital? Yo diría que sí. Sí, porque yo diría que sí. Igual que la salud. Debería. Claro. La privacidad está recogida. Claro, yo siempre pongo un ejemplo con el sector de la aviación, ¿no? Obviamente nadie se monta en un avión sabiendo que a lo mejor no han instalado el parche que salió el martes anterior, ¿no? O sea, tú sabes que esa industria está súper regulada, está altamente probado y demás. Pues con la tecnología deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Y hombre, afortunadamente en Google pues sí estamos haciendo eso, ¿no? Y tiene esa seguridad desde el diseño, desde la concepción de un producto, bien sea software o hardware, pues pensamos en eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y volviendo al tema de los profesionales, ¿no? Que doy fe que hay que hay una carencia importante, ¿no? ¿Qué podemos hacer de las empresas para solucionar este problema? ¿Qué crees tú? Yo creo que, bueno, no voy a dar los datos porque Xavier los ha contado, yo no los voy a repetir, pero tenemos una carencia tremenda. Entonces, de nuevo, volvamos a la parte de hay que formarnos y hay que invertir. Y decir invertir en la situación que estamos viendo actualmente levanta según qué ampollas, ¿vale? Entonces hay que invertir. Es verdad que tenemos mucha suerte, y Santiago que está por allí, y no solo Santiago que representa el INCIBE, sino tenemos mucha suerte porque estamos en un contexto europeo en el que tenemos fondos y en el que podemos pedir esos fondos y en el que las empresas pueden optar. Voy a hacer una cifra que es muy interesante, a 64.800 millones de euros. Es mucha pasta, ¿eh? Para mí es mucha pasta. ¿Vale? Estos son fondos europeos que están a disposición de las empresas para poder formar en habilidades de ciberseguridad a sus empleados. Y esto es importantísimo. No solo eso, tenemos mucha suerte, y ahora lo bajo al contexto español, tenemos mucha suerte porque en España tenemos grandes profesionales, pero además tenemos grandes centros de formación, universidades, centros de FP, escuelas privadas, que habilitan a los profesionales con todo ese conocimiento que pueden necesitar para desempeñar estas labores relativas a la ciberseguridad. Entonces es importante que hagamos un ejercicio de introspección, es decir, qué carencias tengo, ¿no? Es suficiente el nivel de seguridad de mi empresa, pero esto tiene que estar relacionado con qué formación necesita mi empresa o mis empleados para poder cumplir con la demanda de ciberseguridad que hay actualmente, que no es pequeña, ¿eh? Que no es pequeña. Entonces, de nuevo, volvamos a invertir, miremos que tenemos las subvenciones. Si no consideramos que las subvenciones no son para nosotros, no podemos invertir, miremos también
esos centros formativos que tenemos en España que nos pueden proporcionar grandísimos profesionales. Y la última cosa que es muy interesante, y que también lo contaba un poco antes Santiago, ¿no? Es que tenemos mucha suerte porque no todos los países tienen algo como el INCIBE, y es que el INCIBE pone a disposición de mucha gente cursos gratuitos. Y esto es importantísimo. Y esto es importantísimo. A lo mejor no vas a acabar, y hablo de mi libro, pero no solo hablo de mi libro, a lo mejor no vas a acabar con la supercredencial de ciberseguridad, pero probablemente tengas un conocimiento básico que es muy necesario. Completamente de acuerdo. Bueno, vamos con las preguntas. Esta va para ti, Xavier. ¿Las pymes tienen los recursos para protegerse adecuadamente? Parte de la contesta, Gustavo. No, yo creo que hemos hablado de esto ya pues un montón, ¿no? A mí me gustaría pues incidir, porque veo a Gustavo optimista. Tenemos universidades, tenemos de todo, parece que todo está solucionado. Tenemos INCIBE. Yo cuando hago pues una encuesta en mi familia a ver si ellos conocen INCIBE, nadie conoce INCIBE. Y fíjate que yo hablo de esto, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos un problema, sobre todo, vamos a decir, de sesgo, ¿no? Los que trabajamos en el sector estamos mucho más concienciados y estamos convencidos de que esto es algo absolutamente necesario, pero desde el punto de vista de la sociedad es algo un poco ajeno a lo que es el día a día, ¿no? Así que tenemos trabajo por delante, sobre todo para esa concienciación, formación. Y cuando antes decíamos que hay que formar pues a los empleados, yo creo que tenemos que formar a los equipos directivos. Y una de las cosas que hacemos en esta nueva etapa profesional es formar a los consejos de administración, entrenar a los consejos de administración, y no tiene por qué ser solo de las compañías grandes, estar con las asociaciones de empresarios y darles un conjunto de charlas que les permita interiorizar, que esto es importante, no solo pues, desde el punto de vista de lo que ocurre hoy, sino de lo que puede pasar mañana. E insisto, que no tiene por qué ser un ciberataque, sino no estar certificado en ciertos entornos va a hacer que no se pueda competir, y esto ya ha pasado en el mundo de la calidad, empresas que han desaparecido por no cumplir directamente con un conjunto de procesos y un conjunto de certificaciones. Sí que tenemos que entender que esto va de concienciarse. Lo más barato, no se ha hablado antes, pero 95% de los incidentes vienen por errores humanos, especialmente en las pymes. Así que lo más barato es la formación, la sensibilización y dar pasos adelante, ¿no? Y yo diría, sobre todo, y cuando hablamos de pymes, confiar en aquellas empresas que de verdad. Aquí también podríamos hacer pues, un punto y aparte. ¿Quién sabe, quién no sabe? Esto no va de productos, esto va de conocimiento. Aquellas empresas que me solucionen el problema. O sea, el CEO, CFO, CTO y todas esas funciones que tienen, una vez que se han limpiado las manos de grasa porque han estado directamente en el entorno, necesita vivir tranquilo, ¿no? Y creo que vivir tranquilo es confiar en aquellas infraestructuras, empresas y organizaciones que de verdad tienen el conocimiento y que están pensando en cómo simplificar lo que tiene que ser la seguridad para que se ejecute el negocio. La seguridad es algo que debería desaparecer como concepto, ¿no? Y tendríamos que hablar mucho más de confianza, de infraestructuras que son resilientes y confianza pues, en aquellos clientes proveedores con los que estoy trabajando, ¿no? Y eso se hace en el tiempo. Si vamos a la formación, no se trata de formar profesionales solo de ciberseguridad, sino que cualquier persona que trabaja en un puesto de trabajo tiene que tener unos ciertos conocimientos de cómo le afecta la ciberseguridad o la ciberinseguridad en este caso a su trabajo, o qué conocimientos de seguridad debo tener cuando estoy diseñando un producto, cuando estoy desarrollando un proyecto, sea digital o no sea digital, ¿no? Así que este es un trabajo de transformación de los ámbitos educativos, de transformación de la forma de pensar que tenemos muchas veces pues, a la hora de ejecutar los negocios y, sobre todo, de confianza en que si montamos infraestructuras digitales seguras, vamos a poder competir en mejores condiciones que los demás, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos con una pregunta que me parece que es para ti, Jorge, directamente. Soy una empresa con gran parte de mi actividad en Europa y, dado el contexto geopolítico actual, que es complicado, me preocupa la soberanía de los datos. ¿Hasta qué punto están seguros mis datos si los alojo en la nube? ¿Se puede garantizar que no sean accesibles por terceros fuera de Europa? Pues es la primera vez que me hacen esta pregunta. Últimamente, en los últimos 4 meses, pues esta pregunta se ha puesto encima de la mesa muy a menudo, ¿no? Pero no es a raíz de este último cambio digamos, en la administración norteamericana, ¿no? Nosotros somos una empresa americana, lógicamente. Esta pregunta siempre ha estado en la mesa de los CISOs, de las grandes tecnológicas y demás, ¿no? Lo que pasa es que ahora, pues, obviamente tenemos la inquietud que tenemos todos como sociedad y en concreto los ciudadanos europeos, ¿no? La respuesta es, y aquí se está hablando de nube en general, yo solamente puedo hablar de Google Cloud, no puedo hablar del resto de competidores, aunque yo diría que, por supuesto, también lo garantizan, pero permitidme que hable sobre Google Cloud, ¿no? La respuesta es muy clara y muy concisa, es sí.
Es decir, nosotros tenemos controles no solamente legales, sino también técnicos y de auditoría, abiertos a cualquier tercero certificado que pueda prestarse a comprobarlos, que garantizan no solo la residencia de los datos, sino también el uso de los mismos por parte de empleados de Google únicamente cumpliendo determinadas regulaciones. Estamos hablando de Europa, pues hay regiones, de hecho tenemos una región, la primera de los hiperescalares que abrió región en España fue Google en Madrid, pero aparte hay numerosas otras regiones en Europa donde se garantiza que si alguien de Google tiene que entrar a hacer algún tipo de soporte técnico o sobre la infraestructura o los datos del cliente final, pues tiene que hacerlo bajo unas determinadas premisas, dependiendo de la regulación. Estamos hablando de ciudadanos europeos, pues por supuesto tienen pues, ese tipo de soporte y de certificaciones. Por otro lado, nosotros ofrecemos distintos sabores, digamos, de lo que llamamos la nube soberana, ¿vale? Para garantizar soberanía no solamente a nivel europeo, sino también a nivel nacional o incluso regional, porque estamos ya pues, con algunas regiones de España trabajando en posibles soluciones de nubes soberanas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Añadiendo a la oferta, digamos, de nube pública normal de Google Cloud, una serie de controles adicionales que te garantizan que además los datos van a residir sin digamos, de manera inmutable, ¿no? O sea, sin ser accedidos por nadie más que por quien el cliente final elija. Estas soluciones soberanas normalmente van asociadas a proyectos con administración pública, gobiernos, defensa y demás, porque bueno, son los que, digamos, por la tipología de los datos que tienen que proteger, pues están más interesados. Pero vamos, por hacer una respuesta corta, desde luego que la soberanía de los datos y la seguridad de los mismos está garantizada. Somos los primeros que negamos absolutamente cualquier tipo de acceso o puerta trasera de ningún gobierno, no ya el americano, sea quien esté en la administración, sino ningún otro gobierno tiene esa potestad para acceder en el caso, de, por ejemplo, de un procedimiento judicial o de una investigación terrorista o cualquier tipo de... Y aquí ya no hablo solamente de Google Cloud, hablo también del resto de Google para consumidores, ¿no? el Google, el Gmail, etcétera. Los servicios abiertos al público siempre exigimos una autorización judicial y un proceso legal y formal para bueno, pues garantizar todo este tipo de derechos, no solamente de los clientes de Google Cloud, sino de los ciudadanos en general. Muchas gracias, Jorge. Y en la última pregunta, que no entiendo, el que la entienda, si quiere que la responda, que es... Para mí, ¿cuál quieres? Sí. La de... Peligro del uso de IA en las administraciones públicas. Peligro del uso de la IA en administraciones públicas. Jo, es que esto es... bueno, antes lo mencionabais los dos, ¿no? Que llevamos usando IA... O sea, que decir, la IA generativa es algo relativamente reciente, pero llevamos usando IA en la administración pública también, muchos años. Entonces yo creo que más que el peligro del uso de la IA en las administraciones públicas es el peligro de los individuos que trabajan en las administraciones públicas utilizando la IA. Y no voy a utilizar un ejemplo de administración pública, que los hay, pero sí que si hablamos de cómo utilizamos las IAs, yo creo que, voy a volver de nuevo, antes nos falta formación, porque estamos utilizando herramientas para que nos simplifiquen el trabajo sin entender cómo utilizar estas herramientas correctamente. Y esto es muy importante. Las administraciones públicas, igual que las empresas privadas, lo sufren todos los días. Entonces, al final del día hay que poner unas normas, hay que poner unas limitaciones y quizás no llegar al extremo de prohibir la utilización de inteligencia artificial en las administraciones públicas, pero desde luego, lo primero, enseñar a los empleados cómo utilizarla. Lo segundo, qué casos de uso son donde se pueden utilizar las IAs en las administraciones públicas. Y lo tercero y más importante es, de nuevo, limitar el acceso a la utilización de estas herramientas por parte de todo el mundo. Sí, pero la IA hay que utilizarla. Bueno, la IA hay que utilizarla. Sí, yo soy muy partidario, pero sabiendo lo que hacemos. Sí, hay que utilizarla bien, eso es. Yo aquí diría, ya que habláis del dato también, es decir, cuando estamos en la IA, cuál es el tipo de información que le damos y dónde va esa información, ¿eh? Es otra de las cosas que debemos pensar antes de actuar, ¿no? Yo creo que somos todos sugestionables, pues desde el punto de vista tecnológico, cada vez que sale una nueva app, una nueva tecnología, antes de preguntar qué hace, la vamos a utilizar. Y lo que hay que pensar es un poco, cuando llegan las nuevas tecnologías, las tenemos que entender y tenemos que evaluar cuál es el impacto que tiene de su uso en mi negocio o en mi ámbito personal. Muy bien, pues hay una pregunta más.
¿qué países o regiones están quedándose atrás en materia de ciberseguridad? Creo que eso no es fácil de saber porque esto sabes que cambia todos los días. Los países desarrollados, lógicamente, pues están haciendo apuestas, yo diría, muy claras. Si miramos Europa, y antes he hablado del ámbito de defensa, ciberseguridad es una parte de la defensa, es uno de los elementos claves en las inversiones que se va a hacer y, lógicamente, pues en función de tus capacidades económicas, de tus infraestructuras, hay países que están por detrás. Yo diría que siempre hay países tractores que están dando un pasito de más desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de la protección de los datos, incluso desde el punto de vista tecnológico. Y esta es una batalla en la que existen tres ejes, ¿eh? El eje asiático, el eje americano y los demás. Entonces, si los demás nos ponemos de acuerdo, probablemente podremos competir algún día contra ellos y si no nos ponemos de acuerdo, como hasta la fecha, pues seguiremos dependiendo de terceros. Muy bien, pues muchísimas gracias, señores. ¿Alguna pregunta? Oye, pues nada, vamos a cerrar ya este evento. La verdad es que mañana publicaremos en nuestra web cobertura de esta reunión, de lo que se ha ido comentando. Y la verdad, Arturo, no te marches, que vamos a hacer una foto, ¿eh? Y que va a ser un problema, porque realmente se han dicho tantas cosas que desarrollar un contenido va a ser muy intenso y estoy seguro de que vamos a sacar muy buenas conclusiones. Yo me he atrevido a tomar un par de notas de algunos de los mensajes, no es ningún resumen, es solo las cosas que me han llamado la atención a mí para cerrar y para agradecer a todos los presentes que hayan acudido, a todos los que se han conectado también y, por supuesto, a todas las personas que han participado haciendo posible este evento que hemos celebrado hoy aquí. Hay cosas que me han llamado la atención, como que hay que hacerse la pregunta. Hay que hacerse la pregunta, siendo una pyme, pero es que las empresas atacadas cierran en su gran mayoría. Es decir, que es una pregunta súper relevante. Me parece interesante también decir que la cadena de suministros es un motor para que todo esto llegue a las pymes, como ha ocurrido con otras cuestiones relacionadas con la gestión de empresa, como la calidad. Hay que pensar antes, la ciberseguridad. También ha habido algún mensaje, a pesar de esta catástrofe que se ha estado hablando continuamente, ha habido algún mensaje positivo, hablando de que la ciberseguridad ha evolucionado y es cada vez más preventiva, es decir, que vamos caminando. Seguro que hay que acelerar, pero ya tenemos claro cuál es la vía para ir progresando. Se ha hablado de la evaluación de los riesgos, de los planes preventivos de las empresas, cosas que suenan muy enfocadas a las grandes compañías, pero que cada vez más deben estar orientadas y enfocadas hacia las empresas más pequeñas. Y luego una de las cuestiones más repetidas ha sido que la formación es muy relevante, tanto que se habla de que hacen falta 100.000 profesionales en España. Dios mío, esto reduce para una burrada, vayamos a por ello. Que debemos desarrollar plataformas seguras por defecto, eso dará un enorme avance a la actividad de todas las empresas, creo evidentemente que en especial a las pymes. Que sí, que la ciberseguridad es un derecho básico y es un mensaje que debemos transmitir desde los medios de comunicación a los ciudadanos para que sea algo que cale y que verdaderamente sea reclamado y ayudemos de esa manera a presionar entre todos para que haya una solución más completa. Y que el 95% de los problemas de los ataques son por errores humanos. Eso habla también de que hay que, insisto, dar mayor formación y que hay dinero para ello. Ya no sé si me he quedado bien con la cifra, 64.000 millones. ¿Has dicho, Gustavo? Sí. Bueno, pues nada, a ver, menudo negocio, ¿no? Bueno, y bueno, como conclusión, aunque había una cosa que he escuchado que yo ya la sospechaba, los chantajes no son deducibles en Hacienda. Hay que decir que la ciberseguridad es como casi todo en nuestra sociedad, esto es una conclusión mía, es una cuestión de personas. Y hay que tomar las riendas, las personas se las activa y se las desarrolla con liderazgo. Así es que a por ello y muchas gracias por acudir, gracias por todo.